y pedimos a nuestro Padre que está en el cielo el permiso para estudiar su Torah, también con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Jajam y su familia, y bueno, con el permiso de ustedes, el permiso de nuestro pueblo Israel también, que la paz, la bendición y la victoria vaya sobre nuestro pueblo Israel. Así que, bueno, acompáñenme a decir la bendición y, bueno, arrancamos con el estudio de hoy o la meditación. Así que, acompáñenme y decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotah betzivanu al divrei Torah. Amén. Bueno, solamente voy a tocar las vestiduras sacerdotales, ya que las vestiduras sacerdotales tenían un propósito y cada una de las vestiduras, de las vestimentas, perdonaba un pecado específico. Y bueno, los sacerdotes, recordemos que tenían 4 vestimentas, el sumo sacerdote tenía 8 vestimentas. Y entonces el sumo sacerdote era el que vestía las vestimentas que se conocen como las vestimentas sacerdotales para expiar, vamos a decir, al pecados. Entonces, solamente para tener una idea y vamos a entender un pasaje que Pablo, Rab Shaul, decía cuando decía que nos pongamos las vestiduras, que es la coraza de justicia, Efesios capítulo 6, las vestiduras. Y nosotros llegamos a pensar que eran vestiduras romanas, pero está hablando de vestiduras, las vestiduras sacerdotales. Y entonces la coraza de justicia, que es la palabra de Dios, de Hashem. Entonces, en realidad no se refería o no se refiere a vestiduras sacerdotales, romanas, de soldados romanos, sino que era la palabra de Hashem representando lo que llevaba el sumo sacerdote o los sacerdotes. Aprendimos la semana pasada que cuando se hizo el Mishkan o el tabernáculo en el desierto, tenía el énfasis era de que Hashem habitara en medio de ellos. Después se hace el Bet HaMikdash, el templo en Jerusalén, con la misma intención. Después que ya no existe ni el tabernáculo o en el desierto, no está el templo en pie, y después viene Rab Shaul y le dice, vosotros sois templo de la Ruach HaKodesh o de la presencia divina, templo como muchos conocen, el templo del Espíritu Santo, del Espíritu del Santo, que es lo correcto. Hashem es Espíritu. Entonces, en este caso, cuando dice que nos pongamos la coraza de justicia, que es la palabra de Hashem, está hablando de las vestiduras sacerdotales, que primero, para entender, hay en las vestiduras sacerdotales está el turbante. El turbante era lo primero, bueno, en la cabeza, y ese tenía por ejemplo, un propósito. Y ese, por ejemplo, el turbante expiaba la arrogancia, porque la arrogancia, dice, como decimos, ya se le subió a la cabeza. Se le subió a la cabeza, se le subieron los humos. Entonces, el turbante expiaba la arrogancia de la persona. Y por eso estaba el turbante, era lo que estaba aquí. Y luego estaba la vincha, lo que era la diadema que estaba ahí, que era donde estaba el nombre sagrado, la vincha. Y luego estaba, después estaba el Goshen, que era lo que el peto era lo que estaba, se conoce como, en español, ¿cómo se? El pectoral.
pectoral. Estaba el pectoral aquí. Y ese expiaba por los juicios falsos. Entonces, cuando una persona hacía un juicio falso, era lo que expiaba. Porque ese se usaba sobre el corazón. Ese estaba aquí enfrente, aquí en el pecho. Entonces, se perdonaba los juicios falsos. Y luego estaba el avnet. El avnet era un cinto que iba alrededor aquí vamos a decir, cerca del corazón. Y ese avnet, ese medía 32 codos. Y imagínense, era 32 codos y se lo enredaban aquí a un lado del corazón. Y el 32 es una lamed y una bet, que es 32 y estaba cerca del corazón, por eso es lev, corazón, que estaba cerca del corazón. Y ese cinto, el avnet, ese expiaba por los pensamientos impuros, porque dice del corazón emana la vida. Entonces, los pensamientos que de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, esa vestimenta era para eso, que estaba cerca del corazón. La diadema, no la mencioné, lo voy a decir. La diadema que llevaba aquí, y llevaba el santidad para el eterno. Esto era lo que perdonaba el descaro de una persona. Por eso estaba esa diadema estaba aquí. Estaba el turbante, estaba la diadema, y luego el goshen que era el pectoral, donde estaban las 12 piedras de los hijos de Israel, y luego estaba el cinto, el avnet, y luego después seguía estaba otra parte, la número 5, el efod, que era el efod era un delantal, el efod, ese delantal, expiaba por las transgresiones de adoración a los ídolos. El delantal. Y luego había los pantalones. Los pantalones, esos era lo que estaba abajo para cubrir la desnudez. Recuerde que subían en las rampas, entonces no podían exponer la desnudez. Entonces ellos tenían que tener los pantalones. Esos pantalones también espiaban por la inmoralidad, porque era lo más cerca de las partes del sacerdote, porque era quien representaba. Entonces el pantalón era el que expiaba por la inmoralidad. Y luego traía también un manto. Se llama, gracias hermano, el meil, era el manto. Y el manto espiaba por la shon hará. Pero ese manto tenía campanitas. Y cuando caminaba se oía tin, 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 tin. Porque cuando hablamos, hasta las paredes se escuchan. Entonces, ese manto que se llama en hebreo meil, espiaba por la shon hará. Y luego había en la vestidura también el ketonet. Estaba el ketonet. Y esa era una camisa larga.
Cada vestidura o la vestidura y cada parte de esas vestimentas, representaba algo para expiar pecados, para expiar los pecados. Por ejemplo, el ketonet expiaba por los asesinatos. Y el ketonet era la vestimenta más larga de todas. Y esa expiaba por los asesinatos. Entonces, cuando dice, pónganse, Rab Shaul, pónganse la coraza de justicia, que es la palabra de Hashem, cuando te pones eso, entonces te vas a cuidar de la inmoralidad, te vas a cuidar de la idolatría, te vas a cuidar del asesinato, te vas a cuidar, la Torah te va a cubrir de todas esas cosas. Pónganselas, ponte esas vestiduras. Y eso es cuando, por ejemplo, dice lo que me llama mucho la atención, la diadema. Santidad al Eterno. Kadosh, Kadoshim. Y esa tiene que ver con el descaro. Entonces dice, ponte eso para que no seas descarado. Para que no seas inmoral, para que no andes haciendo la shon hará, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que representa las vestiduras sacerdotales. Y cuando el sacerdote venía, entonces él representaba al pueblo y perdonaban, le eran perdonados los pecados. En estas también las vestiduras, aunque el sumo sacerdote las llevaba, pero esas era una prenda adicional. ¿Quién se recuerda cómo se llamaba? Algo que cuando el sumo sacerdote buscaba la respuesta de Hashem, iba y se paraba enfrente del lugar santísimo, allá se quedaba enfrente, no entraba, y el Eterno le empezaba a revelar la respuesta que le pedían. Estos estaban aquí, Urim y Tumim. Ahí está la disputa. Entonces, esos eran los que cuando había algo, por ejemplo, cuando hubo una tribu pecó, y entonces les preguntaron, y los Urim, ¿y cuál es la otra? Tumim, se empezaba a encender, y descubrieron que de la tribu de Judá era la transgresión. ¿Y quién se recuerda quién fue el que pecó? Basham. Y siguieron, era la manera de cómo el pueblo de Israel podía identificar, o mejor dicho, el sumo sacerdote, podía identificar la respuesta divina. Imagínense si ahorita estuvieran activos. Aunque solamente se podía, bueno, lo voy a dejar así, imagínense que estuvieran ahorita. Pero bueno, eso, cada cosa en la Escritura tiene un propósito. Entonces, nosotros estamos aquí con un propósito de buscar la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y hoy, como me llamó mucho la atención algo de la parashá, de esta parashá, y son, para que ya lo vayamos mencionando,
para que lo vayamos ya mencionando y ahorita lo vamos a ver con más claridad. Primero comienza el código real. Vamos a ver del código real. Dice en Lucas capítulo 8, verso 15, dice, le traían, así comienza la parashá, le traían los niños para que pusiera las manos sobre ellos, para que los bendijera. Y dice, y algunos se lo impedían. Y él decía, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales, el corazón, como el corazón de un niño, debe ser el del adulto. Entonces, de los tales es el reino de los cielos. O sea, el que tenga un corazón como un niño, va a heredar el reino de los cielos. O sea, y eso es la primera. Después, dice que en el capítulo 18, el verso 18, dice que vino un hombre rico de la alta sociedad y le pregunta y le dice, maestro bueno, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y nuestro Rebbe le contestó y le dijo, los mandamientos conoces. Y le dijo algunos de los mandamientos. Le dijo algunos de los mandamientos. Y el rico le dijo, todo eso he guardado desde mi bar mitzvah, desde mi juventud. No dice mi niñez, mi juventud, de los 13 años. O sea, en el judaísmo, un hombre de los 13 años en adelante se considera ya un adulto. Y la mujer de los 12 años, un día, se considera una adulta. Pero él se hubiera quedado ahí, pero sí, mire, le sonaron las campanitas y le dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ya le había dicho. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y ahí dice que se puso triste. Se puso triste y nuestro Rebbe dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y la primera cosa que encontramos en este pasaje es que nosotros escuchamos a personas, no sé si ustedes, yo sí, y hasta uno se lo llega a creer y pensar que ningún rico va a entrar al reino de los cielos. Entonces hay que ser pobre. Hay que ser pobre para entrar al reino de los cielos. Y eso es una mentira. Porque este hombre, imagínese, le dijo, vende todo lo que tienes y dalo y sígueme. Siendo honesto. Y no conteste así a la ligera, porque acuérdese que cuando uno confiesa algo, puede ocurrir. Si alguien viniera y le dijera, póngale por su nombre, mira, ¿en verdad quieres entrar al reino de los cielos? Hermano Yehoshua, quiere entrar a los cielos, venda su casa, regálela a los pobres, váyase a Guatemala, a donde sea, a África, a evangelizar. O cada uno ponga su nombre. En realidad lo haríamos. O sea, es bien fácil, y él era un hombre muy rico. Es como que hoy día le dijéramos al creador del Tesla que venda todo lo que tiene, que se quede en la calle y se vaya a enseñar. ¿Será necesario eso? Él dijo el hermano Isahar el otro día,
los buenos deseos y el dinero nunca vienen tarde. Y es cierto. Qué bueno que todos fuéramos, somos ricos porque somos hijos del gran rey. Pero también qué bueno que todos tuviéramos una casa o muchas casas, unos carros, muchos carros, que tuviéramos solvencia monetaria para poder ayudar, para tener ahí. Yo creo que nadie diría que no. Qué bueno sería y que el Eterno lo haga realidad en nuestras vidas para no depender de las dádivas de los mortales. Pero bueno, lo que tenemos ahora, Baruch Hashem, el Eterno nos lo ha dado. Y pensamos en este hombre y dice, pero es que este hombre no dejó, no dio su dinero para seguir a Yeshua. Mire, muchos de nosotros a veces preferimos ir a trabajar. Bueno, si es necesidad, está bien. Pero a veces, sin necesidad de hacerlo, lo hacemos para acumular más dinero, porque tener dinero se siente bonito, se siente bien. O hacer cosas y en realidad estamos olvidándonos o voy a ponerlo de otra manera, a veces podríamos olvidarnos de las fiestas, santificar una fiesta por gano más dinero, me van a pagar overtime. O del Shabbat. Le estoy diciendo, hay casos, hay que ser inteligentes, no ser extremistas, etcétera, etcétera. Voy a trabajar porque quiero comprar un carro mejor, un teléfono mejor, y nos encontramos en la misma situación que este rico. Entonces, el dinero no es malo, al contrario, porque ahorita vamos a ver otro caso. Aquí está el caso de ese hombre adinerado, de este hombre que viene y le dice a nuestro Rebbe. Más adelante vamos a ver otro caso. Entonces, tener dinero no es malo. Es no ser esclavo del dinero y saber invertirlo en el reino de los cielos. Decía nuestro Jaján, hay gente que vino a este mundo para el reino. Y hay gente que vino a hacer dinero para apoyar a los que trabajan en el reino. Entonces, recordemos que cuando nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach elaboraba las parábolas, los midrashim, era con el propósito de una enseñanza. Esa era la manera de él. Ahora, esta que viene, o sea, vamos a cerrar ese. Es una mentira decir que el dinero es malo y que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. No. Se puede tener dinero y entrar al reino de los cielos. Y se puede ser pobre y entrar en el Gainón, en el infierno. O sea, no garantiza nada el dinero o la riqueza o la pobreza. No garantiza nada. ¿Ha usted escuchado que la mayoría de la gente odia al pueblo de Israel porque mataron a Jesús? Porque mataron a Jesús. Los judíos son malos, son asesinos. Mataron a Jesús y se van a ir al infierno porque no aceptaron a Jesús y lo mataron. Ahora, yo quiero que vaya conmigo al capítulo 18, el verso 31 al 33, lo voy a leer para ver quién lo mató y para ir a buscarlo y colgarlo. Dice así, estamos en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 31, y dice, y tomando consigo a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, del Ben Adam. Porque será entregado a los gentiles y será
ridiculizado y afrentado y escupido, y después de azotarlo le quitarán la vida. Pero al cumplirse 3 días se levantará. ¿Quién lo mató? Y será entregado a los gentiles. Lo escupirán los gentiles, lo abofetearán los gentiles, lo ridiculizarán los gentiles y lo van a matar. Él estaba hablando y así fue. ¿Se recuerda cuando le pusieron la corona de espinas? Y dice que lo escupían y le abofeteaban y le preguntaban, profetiza, ¿quién te pegó? Eran gentiles, no eran judíos. Y lo ridiculizaron, le pusieron un manto, porque no creían que él era el rey, que era rey. ¿Quién lo entregó? Hay que ser honesto. Malos cumplidores de la Torá, judíos malos cumplidores de la Torá, que buscaban su propósito. Recuerde que solamente podía haber un sacerdote del que estaba ahí, y en ese tiempo había 2. ¿Y quién los puso? Roma. Entonces, para ellos, ¿qué era más importante? ¿Su puesto que tenían o representar a Hashem ante el pueblo? El puesto que ellos tenían. Entonces, dice que ellos pagaron a personas para que dijeran cosas que no eran. ¿Y qué era lo que le decían? Él dijo que iba a tumbar el templo y que en 3 días lo iba a construir. Y lo oímos decir que él es el rey. Y él dijo, porque decía, no, nosotros nomás tenemos como rey al César. Y él dijo que era el hijo de Hashem. Él no dijo que era Hashem. Él no dijo que era Dios. Él no dijo eso. Él dijo el hijo del hombre, para que veas que el hijo del hombre va a sentarse a la diestra del Padre. ¿Y qué más testimonio queremos? Siempre recordemos que Yeshua, como muchos lo conocen como Jesús, era el hombre más querido en Israel. Por eso el juicio fue de noche. Si lo hacen de día, se hace una revuelta y una guerra. Se hace una guerra. Entonces, se hace de noche, en lo que la gente está preparando la Pascua, en lo que la gente está haciendo todo eso, a él le hacen un juicio de noche, de madrugada, para las 9 de la mañana. ¿Dónde estaba? Entonces, ese cuento de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, que los judíos nadie lo quería, eso no es cierto. A Yeshua era el hombre más querido. Era tan querido que le traían a los niños y los niños lo buscaban. Era tan querido que hasta los de la alta lo venían a buscar. Era tan querido que en su juicio salían a encontrarlo. Y él les decía, no lloren por mí, mujeres. No lloren por mí. Cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, era porque los sacerdotes los tenían que decir que él era el Mesías. Reconocerlo. Por eso cuando él
hizo el milagro de los 10 leprosos, dijo, vayan, al que regresó le dijo, vayan, ve a los sacerdotes y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando dice testimonio a ellos, era de que estaba escrito, era creído que alguien que le devolviera la vista a un ciego, alguien que curara a un leproso, era el Mesías. Entonces, el testimonio a ellos era de que lo había sanado de la lepra y que él era el Mesías. Pero como ellos eran chuecos, los sacerdotes que había en ese tiempo, entonces, no lo reconocieron como el Mesías. Pero la gente amaba a nuestro Rebe. La gente lo quería, él era un hombre tan querido que por eso es que se hizo el juicio de noche. Porque como decía el hermano Yehoshua, lo alcancé a ver, si hace una revuelta y hubiese habido una matanza enorme, porque la gente hubiera dado su vida por el Rebe. Preferían morir, hubieran muerto y hubieran matado a muchos romanos. Entonces, la pregunta, ¿quién mató a Yeshua? Los gentiles. Los gentiles, no los judíos. Los gentiles, malos ciudadanos, comprados y vendidos, lo acusaron de algo y lo entregaron a los gentiles y los gentiles lo mataron. Entonces, esa es una mentira, que los judíos mataron a Yeshua o a Jesús. Fueron los gentiles. Y ahí lo tiene usted. Lucas capítulo 18, verso 31 al 33. Ahí está. Vemos un caso en el capítulo 18, el verso 35. Nos encontramos ante otro acontecimiento de esta parashá que dice que había un ciego en el camino, esperando que le dieran algo. Se llamaba Bartimeo, pero él estaba ciego. Y nos cuenta la parashá, usted si gusta lo puede leer, en el capítulo 18, el verso 35. Dice que nuestro Rebe se acercaba a Jericó. Eso fue en Jericó. Y había un ciego ahí sentado junto al camino y estaba pidiendo sedaca, una ofrenda o dinero, como muchos le llaman limosna, pero limosna se escucha un poquito ofensivo. Entonces estaba una obra de caridad, una sedaca. Pero me llama la atención que dice que estaba en el camino. Y dice que cuando escuchó, él no miraba, recuerde. Dice que cuando percibió, en el 36, que pasaba una multitud, preguntó qué sería aquello. Y le informaron diciendo, está pasando Yeshua Hanosri. Está pasando Yeshua Hanosri. Fíjese, estaba ahí, escuchó, preguntó, y fíjese, cuando le dijeron quién era, en el 38 dice, y gritó diciendo, gritó diciendo, porque estaba retirado. Recuerda que era una multitud la que iba pasando por ahí. Decía, Yeshua ben David, Haneinu. Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Y luego él, nuestro Rebe,
nuestro Rebe, dice, y, o sea, entonces Yeshua deteniéndose, él se paró, se detuvo y ordenó que fuese traído, o sea, que lo trajeran. Él no miraba, tráiganlo. Y dice que cuando se lo trajeron y cuando estaba cercano, le preguntó, Yeshua le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Yeshua no le dijo, no le dio sedaca, no dijo, bueno, yo creo que me va a pedir esto. No, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo que recobre la vista. Yo quiero ver. Y Yeshua le dijo, recíbela. Tu fe te ha traído sanidad. Tu fe te ha traído sanidad. Y dice, y al instante recobró la visión. Y dando la gloria a Hashem, no a él. Dándole la gloria a Hashem, seguía a Yeshua. Y todo el pueblo, al ver aquello, comenzó a bendecir a Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. No a Yeshua. Recuerde que el rico nuestro Rebe se guardó del mal de ojo. Cuando le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro no le contestó otra cosa, sino que le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Hashem. Y luego pasó a la otra pregunta. Los mandamientos sabes. Entonces, aquí vamos a ver más cositas después. Vemos otro caso. El caso de Zaqueo, porque la parashá nos habla de eso. Zaqueo, dice la escritura, que venía Yeshua. Y si usted lee detenidamente, dice que Zaqueo quería conocerlo. No lo conocía, no lo había visto. Si usted, ahí lo puede encontrar en el capítulo 19. Dice, y después de entrar, iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de los Mojesim, y acaudalado, procuraba ver quién era Yeshua. No lo conocía, procuraba ver quién era él, quién será. Y todos conocemos la historia que sube a un sicamoro y Yeshua dice que lo miró. Fíjese, él dice, yo quiero ver quién es él. Y dice, y Yeshua lo vio a él cuando estaba arriba, en el árbol. Y le dice, desciende, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Y si usted sigue leyendo, dice que Zaqueo le dio una buena comida. Y aquí hay algo muy especial. Cuando estaban comiendo, ¿de qué usted cree que estaban hablando? ¿Del partido de las Chivas y el América? ¿Del partido de los Dodgers y los Yankees? Dice que él era un hombre acaudalado, rico. Recuerda que él era un recaudador de impuestos.
O usted, cuando lo aleno, ¿no? Pero el IRS dice, bueno, le dice a alguien, vas a pagar $100,000. ¿Usted cree que lo ve con buenos ojos? Pues Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y lo tenían como, él trabajaba para Roma. Para Roma. Si usted se fija en la escritura, dice que cuando nuestro Rebe entra a la casa de Zaqueo, comenzaron a murmurar y a decir, ¿cómo es posible que está comiendo con un pecador, un traidor de la patria? Y cuando comenzaron a hablar, recuerden, no lo conocía. No lo conocía. Y dice que Zaqueo se puso de pie, se levantó. Aquí hay dos cosas. A nivel Pashá, se levantó, dice, y se puso en pie. Recuerde que él era un pecador, un transgresor de la Torah. Y dice que se levantó. Después de la plática que estuvieron hablando de Torah, ¿usted cree que Zaqueo no le estaba preguntando? Pues, y quería verlo. Vio que Yeshua era un enviado del cielo. Vio que era un maestro de Torah, un hombre verdadero, un hombre que representaba a Hashem y que abría las escrituras de una manera verdadera. Y dice, y se levantó. No solo se levantó de pie, levantó su alma, levantó esa imagen de Hashem. Y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a cuadruplicar. Y nuestro Rebe dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. ¿A qué se refería nuestro Rebe? Que Zaqueo hizo teshuvá, que se arrepintió y que por esa teshuvá, Zaqueo estaba abriendo el camino para ser salvo de la ira venidera, de un juicio divino. El mensaje de esto, de todo esto que vimos, es que Yeshua buscaba la oportunidad de que la gente se uniera a Hashem. Ese era lo que nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach. Él no estaba preocupado tanto por las reglas, por decir cómo tenían que hacer las cosas de una manera ruda, de que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Él no se cuidaba de esas cosas. Y alguien dijo, cuando en una congregación hay muchas reglas, hay muchas normas, usted va a ver a la gente toda seria, viendo a ver quién hace, el que quebra una regla humana para echársela encima. Reglas donde no te puedes equivocar. Reglas donde no te puedes reír. Donde no puedes abrazar. Todo con respeto, ¿no? Donde te pones así tan firme que no te puedes mover.
Nuestro Rebbe, él no era así. Él no esperaba que la gente viniera a la sinagoga para hablar con ellos. Él caminaba y donde había necesidad, atendía a la gente. Y ese concepto de que el rabino no tiene necesidades, el pastor no tiene necesidades. Todos tenemos necesidades. Yo tengo muchas necesidades, como usted, hermano Joel, como cualquiera de ustedes. Tengo temores, tengo expectativas, porque somos de carne y hueso. Hoy más que nunca necesitamos personas con la actitud que tuvo nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. No rechazar a la gente. No esperar hasta el Shabbat para poder ayudarle, sino que en el camino lo puedo ayudar. Hoy más que nunca necesitamos personas que enseñen la Torah de nuestro Padre que está en los cielos. No lo que los concilios dicen, sino la Torah. La gente necesita Torah. La gente no necesita normas. La gente no necesita que tiene que sufrir para ganarse el cielo. Esta semana, a mí me gusta, yo cuando miro que una persona no está preparada, mejor no le doy las perlas para que no las pisoteen, la Torah. Número 2, o sea, no está preparada, a ver si más adelantito. Esta semana alguien, fue esta semana, hablando con alguien, y hablamos acerca me dijo de que alguien que conoce la Biblia y que hizo una pregunta, si una persona divorciada se puede volver a casar. Y bueno, él dijo, yo rápido brinqué y yo les dije que no se permite el divorcio porque eso fue, fíjese, porque eso fue lo que Moisés dijo, no lo que Dios dice. Y me acordé, a Moisés tienen que vayan a escuchar, pero cuando dice Moisés, está hablando de la Torah. Y dije, qué mal vamos. Y luego dijo, no, es que el que se casó no se puede divorciar, porque si a mí me pasara eso, yo tengo que vivir con ella, aunque ese sea mi cruz, y tengo que sufrir. Y yo dije entre mí, vamos mal. ¿Usted cree que el Eterno quiere eso? Cuando una persona no está saludable físicamente, emocionalmente, no puede servir a Hashem. Porque no hay sanidad mental, no puede pensar bien. Y la otra cosa, cuando hay tristeza, la presencia divina se va. Entonces, ¿qué va a enseñar? Hoy lo leímos, misericordia quiero y no sacrificios. Si no se puede, no se puede. Y recuerde que en Romanos, que es donde habla de eso, Pablo, Rav Shaul, está tomando un ejemplo para hablar de una persona que deja los malos caminos y viene al buen camino. Por eso dijo, cuando dice, no puede casarse con otro. Está diciendo, si estás casado con el pecado, a menos que te divorcies de él, que lo dejes, puedes casarte con, vamos a decir, con la vida. Sirves. Está diciendo, estás casado, para entenderlo mejor, estás casado con el diablo, tienes que divorciarte del diablo para casarte con Yeshua. Eso es lo que está diciendo Pablo, no está hablando de otra cosa.
No está hablando de otra cosa. Pero por eso es necesario que haya personas que enseñen la Torah. Hashem quiere que seamos felices. ¿Cómo es posible que a mí viene alguien y me dice, mire, bueno, hoy lo voy a decir al revés, porque ahora ya las cosas han cambiado. Antes era mi esposo me pegó, me maltrata, aguántela. No, hoy es mi esposa me pega, me castiga, no me da de comer, déjela. O el hombre no me da dinero, me dice que estoy gorda, que estoy fea, que tanta mujer bonita, ¿cómo se puede casar conmigo? Pues vete de aquí, cásate con una de acá. A mí no me falta ese respeto. Pero la mala enseñanza ha hecho infelices a las personas. Entonces, Rav Shaul no está hablando está poniendo un ejemplo. Lo mismo es, si hay violencia doméstica, si hay violencia económica en el matrimonio, violencia verbal, ok, consideremos esto, y si te divorcias, entonces puedes hacerlo. Pero dice, a menos que muera, esa es la palabra, muera. Entonces, al menos que una persona dice, muere, y entonces, al morir al pecado, ¿qué pasa? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Hashem es vida eterna. Ese es el ejemplo que está haciendo Rav Shaul. Entonces, tenemos que aprender a no juzgar a las personas y demandar algo que no estoy dispuesto a hacer. Hay personas que juzgan a otras personas. Hay personas que demandan santidad. Pero cuando una persona demanda santidad, tiene que vivir en santidad. Demanda perfección. Si tú demandas perfección, tienes que vivir en perfección. Si demandas lealtad, tú tienes que ser leal. Pero lamentablemente hemos perdido ese concepto, y si hay esas personas que demandan santidad, que viven en santidad, que viven en pureza, que viven en obediencia, esas son las personas que necesitamos para que ayuden a restaurar a los que no vivimos en esa dimensión. Pero muchos juzgan y creen que están acá arriba y lamentablemente muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Se van, se alejan. Porque yo pienso que, yo no me puedo juntar con esa chusma. Nuestro Rebbe no era así. Nuestro Rebbe dijo, yo vine a buscar los que se habían extraviado de la Torah. Entonces, para concluir, de todos este ejemplo, Bartimeo, ¿qué era? Un ciego. Entonces, el que quiere ver, pregunta. Dijo, ¿qué está pasando? Es Yeshua Hanosri que viene por el camino. Preguntó. Entonces, hoy, si queremos ver, tenemos que preguntar. Para poder ver la Torah, para poder ver quién es Hashem, para poder ver quién es Yeshua, para poder ver quién es el pueblo escogido y para poder ver el mundo por venir, tenemos que preguntarle a la Torah. ¿Cómo lo puedo hacer? El que quiere conocer
Aprendemos. Busca. Busca. El que quiere ser bendecido, ¿qué hace? Viene. Viene. ¿Qué hizo Bartimeo? Zaqueo. Dice, vino para ver quién era Yeshua. Entonces, cuando él lo ve, Yeshua lo mira, lo invita a su casa, le enseña Torah, se arrepiente del mal camino, se vuelve a Hashem y la restauración fue la mitad. Mire, al otro le dijo, vende todo. A este no le dijo nada, este de sí mismo salió. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y no le dijo, sígueme. El que quiere entrar en el mundo por venir, tiene que despojarse. Tiene que despojarse. Tiene que despojarse de las cosas que lo alejan de la Torah. Y el que quiere conocer el plan redentor, ¿qué tiene que hacer? El plan de Hashem. Tiene que entender el plan divino. El plan divino. ¿Qué hizo Zaqueo? Cuando empezó a escuchar a nuestro Rebbe, dijo, no, yo estoy torcido. Dijo, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a cuadruplicar. Entonces, hoy más que nunca tenemos que entender que el plan de Hashem no es condenar a la gente, no es estar juzgando a las personas, es que cada uno seamos conscientes, veamos nuestra situación, posiblemente no tenemos la visión clara, estamos ciegos, lo aleno. Un ejemplo, ciegos en ver el plan de Hashem, en poder ver a Yeshua. Hoy tenemos la oportunidad de poder verlo, de que está pasando y podamos entenderlo y que nos abra los ojos, que nos abra los ojos. Posiblemente no lo conocemos. Y alguien dice por ahí anda. Tal vez tenemos un concepto, sabemos que hay un hombre que hace milagros, que viene enseñando, pero no. Posiblemente, lo voy a decir con respeto, posiblemente hemos escuchado de Jesús. Lo voy a decir así, no sin faltar el respeto, pero para entender el punto. Hemos escuchado de Jesús, pero no hemos visto a Yeshua como un judío, como el enviado del cielo, como un hombre recto, un hombre que no juzga, un hombre que no condena, un hombre leal a su pueblo, a Hashem, y que está ahí cuando lo necesitamos. Que el Eterno nos guíe y nos guarde, y que hoy, como dijo nuestro Rebbe, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere las puertas de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y que esto sea una realidad en nuestra vida. Que veamos
a Yeshua como Él es y a Hashem como Él es, y que veamos a las personas como son, sin juzgarlas, sin hacer juicios, sino estar ahí, y que cuando la gente venga, que no las juzguemos, sino que ayudemos a que se vuelvan a la Torah, a que conozcan a Yeshua, y que podamos enseñar que Él es un judío que va a regresar a Israel. Hechos capítulo 1, verso 8, el 8, bueno, en el capítulo 1. Y dice, así como me veréis ir, así me veréis venir. Que Él va a poner sus pies en el monte Sión y va a ser coronado y se le entregará el trono de David. Esos conceptos de respetando cada quien, ¿no? Pero que la teología del reemplazo, no, es que nosotros nos vamos a ir el arrebatamiento y para allá, entonces nosotros nos vamos a ir con Jesús, y los judíos, como ellos, Dios es el que se va a encargar de ellos, pero Él viene por una iglesia santa y eso no es así. Eso no es así. Y por eso hay que estudiar la Torah. Y que el Eterno nos ayude. Pero la buena noticia de hoy es que Yeshua viene caminando. Y posiblemente nosotros estemos ahí. Y Él pase en el momento oportuno para abrirnos los ojos, para acercarnos a Hashem, para que hagamos conciencia y arrepentirnos. Y nos volvamos a la Torah y restauremos lo que haya que restaurar. Shabbat Shalom.